Ismael Cala es un reconocido periodista internacional de la cadena CNN y está lanzando su libro El Poder de Escuchar. Me complace saludarlo y compartir con Ismael en diferentes aspectos de su vida. Obviamente, gracias. Ismael, bienvenido. Qué rico tenerlo por acá con nosotros para compartir aspectos de su vida y obviamente hablar de este interesante lanzamiento de su libro. Ismael, ¿cómo le ha ido? Fantástico, espectacular en estas horas que ya llevo acá en Medellín, bajo la lluvia, pero de todas maneras es una ciudad hermosa. Tendré que regresar cuando esté con sol radiante para ver la otra cara, ¿no?, de la ciudad. Sí, normalmente le dicen la eterna primavera, entonces es un clima muy bonito. Hoy nos tocó algo de lluvia, pero igual vamos a conversar delicioso porque hay muchas historias de Ismael. Yo quisiera que empezáramos, antes de hablar del libro, sobre su salida de Cuba y cuando se va a Canadá. 28 años tenía cuando eso ocurrió y desde los 20 años aproximadamente, que fue cuando cayó la Unión Soviética y el bloque socialista y nos hizo a nosotros como estudiantes universitarios de mi época un poco reevaluar lo que estaba pasando en Cuba ideológicamente, en el mundo, que nosotros éramos satélite de la gran matriz, ¿verdad?, que venía de allá de la Unión Soviética. A partir de ahí yo dije, yo tengo que conocer el mundo, tengo que ver qué pasa fuera de mi isla. Y pasaron 8 años, hasta los 28 que fui a Toronto, donde no conocía a nadie, fui sin un centavo, sin hablar inglés, caminé 5 cuadras hasta que encontré un restaurante dominicano y ahí encontré un dominicano que me presentó al dueño del restaurante, el dueño a un empleado cubano y fue haciéndose la cadena de relaciones para saber cómo quedarme y restablecer mi vida en Toronto. Y ese restaurante fue mi primer trabajo como mesero en Toronto. ¿Y cómo fue el tema de la llorada en Toronto? Que fue un episodio muy emotivo en la vida de Ismael Cala. Sí, claro, porque yo salí de Cuba desde los 8 años hasta los 28, por 20 años consecutivos, hacía radio desde los 8 y 15 cuando comencé a hacer televisión. Entonces, estaba acostumbrado a eso, al reconocimiento de la gente que me decía, te escuché en la radio, te vi en la televisión. Y cuando llego a Toronto, el ser mesero fue un baño de humildad. Sí, claro. De decir, ahora me tengo que ganar la vida haciendo otra cosa de manera digna y orgullosamente, pero que no sé hacer, porque mi mente estaba en las nubecitas de colores. Sí. Y entonces llega una familia de cubanos, la señora me reconoce porque estaba de visita en Toronto, espera que yo le sirva la bebida, algo así, y finalmente me dice, tú no eres Ismael Cala, y yo dije, ya, sé por dónde viene. Ella sabe, me reconoció. El hijo no, porque vivía hace muchos años en Toronto, entonces ella le dice, es que es el que yo te decía, animador de la televisión cubana, lo despidieron con bombos y platillos, que venía a hacer hasta una novela, escuché decir, y me está sirviendo aquí. Y entonces, era 3 meses que yo llevaba en Toronto y yo recuerdo que le dije, señora, si a lo mejor usted regresa a los 3 años y yo todavía no me he reencaminado en mi profesión, en mi carrera, en lo que realmente ha sido mi vida, bueno, pues yo le acepto que esté en ese shock. Sí. Pero ahora me estoy ganando humildemente y dignamente mi pan y pagando todos mis papeles migratorios. Pero sí, cuando iba para la cocina se me salían las lágrimas, el ego, ese ego, ¿verdad?, que a uno a veces no quiere que les duelan las cosas, pero lamentablemente tenía que pasar algo así para que yo entendiera cuál era mi misión y mi propósito como comunicador. Ismael, me siento muy emocionado de tenerlo acá porque además compartimos una visión muy importante, es de que el periodismo, las comunicaciones tienen que servir para construir mejores países, mejores sociedades. Cada vez que tenemos un micrófono y la posibilidad de llegar a miles de personas, a millones en el caso suyo, pues tenemos una responsabilidad de que ese contenido sea útil, que sirva para algo, que sea bueno. Claro, y esa es una responsabilidad justamente que después de ese impasse de 2 años donde yo no trabajé en los medios, me di el tiempo de buscar por qué yo quería regresar a los medios de comunicación. Y descubrí eso, descubrí que no era por un divertimento o vanidad personal, sino que yo tenía que aportar algo con ese poder de convocatoria, con ese privilegio, ¿verdad?, que uno tiene, que tú tienes de hablarle a la gente que te escuche, de presentarle testimonios de vida. Entonces cuando regresé, ya fue distinto, porque fue pensando en la gente, fue pensando en mi audiencia, en cómo yo podía añadir un significado a la vida de esa gente que nos ve y que confía en nuestro mensaje. Y eso tiene que ver con el mensaje que siempre reiteramos muchísimo en programas como estos, de que siempre hay que tener un propósito claro en la vida, saber el para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Todo lo que vamos a hacer en la vida va a tener éxito si nosotros tenemos claridad de lo que queremos. Un emprendimiento, por muy pequeño o grande que sea, si hay claridad del propósito, tiene que tener éxito, porque cuando uno tiene claridad es como que afina la puntería en el blanco, en esa diana, ¿verdad? Cuando no tenemos claridad,
Queremos entonces ahí como que de manera difusa ver si le damos, pero no tenemos claro. Y a mí me pasó eso mucho en años anteriores. Yo no tenía a veces claridad o por lo menos la certeza de que me iría bien siendo un emprendedor o un empresario. Hoy llevo 2 años con mi propia compañía, Cal Enterprises, fuera de CNN, Claro. haciendo lo del libro, lo de estas giras Sí. de liderazgo, seminarios, productos de crecimiento personal. Y la verdad, mira, ha sido orgánico porque se ha ido sumando gente al equipo que cree en esa misma visión o ese mismo propósito. Vamos a hablar sobre el poder de escuchar, porque es la conexión que yo establezco cuando estoy hablando cara a cara con otra persona. Esa capacidad de concentrarme en lo que me está diciendo y no que cada vez que me está respondiendo algo yo esté pensando qué es lo siguiente que voy a preguntar. Pero es lo más normal que nos Claro. pasa a los seres humanos. Nosotros no escuchamos, nosotros usamos el turno del otro para hablar, para preparar nuestra próxima pregunta o anticipar nuestro próximo Claro. punto de vista. Eso no se llama escuchar, porque escuchar es despojarse de nuestra propia agenda y decir, déjame ver si de lo que me está diciendo esta persona yo saco mi próxima pregunta Sí. o entiendo su punto de vista. Entonces es muy difícil escuchar, porque nuestra sociedad desde niños tiene el énfasis en hablar, en pide lo que quieres para que se te dé, Claro. para que te lo den, para que te complazcan. Entonces siempre tratando de imponernos a los demás. Usamos hasta la palabra no solo para persuadir, sino también para manipular. Claro. El escuchar es muy complicado porque necesita un amor al prójimo, un desinterés, una incondicionalidad de tener un interés genuino, de tú preocuparte por los demás. Claro. Es una invitación, Ismael, aprovechando su presencia, para desarrollar entre todos esa escucha activa, que va más allá de escuchar con el simple sentido del oído y que incluso desarrolla otros sentidos, la vista, la intuición. Yo tengo que ver la corporalidad de esa persona que tengo al frente para saber qué me está diciendo. El escuchar es un proceso complejo. Yo digo que los 5 sentidos forman parte del proceso de la escucha. Sin embargo, hay 3 que lo hacen de manera más frecuente, que es justo la visión, la audición y lo táctil. Porque cuando uno tiene la posibilidad de saludar a alguien que no conoce, la manera en que esa persona te da la mano o la manera en que esa persona te da un abrazo es parte de la escucha, de la lectura o radiografía inmediata que uno está haciendo de esa persona. Por eso siempre dicen, las primeras impresiones son muy importantes. Sí. Y eso se aplica en todo. Yo lo aplico en mis entrevistas, a los que muchas veces la gente creerá que hay una relación de amistad que nos une. Claro. Y no, lo conocí 3 minutos antes de comenzar una grabación o un falso en vivo. Entonces, es eso, es escuchar con todos nuestros sentidos y crear ese interés de conexión verdadera a nivel emocional. Porque además es muy importante, Ismael, generar esos lazos de confianza que hacen que la comunicación sea mucho más efectiva y se crean cuando yo logro crear lo que se llama en coaching o en PNL el rapport o el rapport. Exacto. Que es esa conexión, el yo conocer al otro, saber cuáles son sus expectativas, de alguna manera la empatía de ponerme en sus zapatos. Y cuesta ponerse en los zapatos de otros, ¿sabes por qué? Porque nosotros vivimos en una sociedad que nos bombardea constantemente con publicidad y la publicidad no va dirigida a siéntete mejor haciéndole bien o comprándole un par de zapatos a alguien. No, casi siempre la publicidad es una satisfacción personal del que la recibe. Cómprate estos últimos zapatos porque estos zapatos te van a hacer sentir mejor, más importante, más cómodo, vas a tener más estatus, lo mismo con los automóviles, lo mismo con todo. O sea, hemos dado una cantidad de valores superficiales a los objetos que nos rodean que no tenemos la capacidad de ver lo esencial del servicio utilitario que nos prestan, el auto. Hoy nadie compra un auto para decir es la extensión de mis piernas, que es en realidad la función del auto, Claro. ¿verdad? Ser la extensión de nuestras piernas, en nuestra movilidad. Hoy nadie piensa en eso. Sí. Hoy todo el mundo piensa en el auto, cuáles periquitos tiene este auto. Claro. ¿Qué más hace el auto por mí que llevarme del punto A al punto B? ¿Cuáles son esos mensajes claves que vamos a encontrar en el libro El poder de escuchar? Hay mensajes muy profundos. Este no es un libro para comunicadores, nada más. No es un libro solo para empresarios, que le viene muy bien, sea cual sea el emprendimiento o negocio que realizan. Es un libro para todo el mundo, porque yo quise escribir un libro que trataba temas profundos como el ego, la espiritualidad, qué es el éxito, la armonía, el equilibrio, el escuchar las señales de nuestro cuerpo, el escuchar las señales de nuestra naturaleza, el escuchar las señales de nuestra espiritualidad. Tanto, hasta los políticos están en el libro. Entonces es un libro que está escrito para aquel que no tiene hábito de lectura. Sí. Porque, te soy honesto, yo tengo déficit de la atención.
no soy de los que puede comenzar un libro y terminarlo de una sentada. Entonces yo pensé en un lector como yo, que necesita un libro que tú lo marques y cuando regreses a él, no digas, tengo que leer 5 páginas atrás para saber dónde me quedé. Sí. Tiene que haber una continuidad, hay cierta repetición a propósito para ayudar a fijar conceptos e ideas. Y la verdad ha sido un éxito porque el lector creo que lo ha recibido con esa simpleza, Sí. pero profundidad de mensaje. Ismael, me llama mucho la atención el uso que usted hace de las redes sociales, en especial del tema de Twitter. ¿Cómo hacíamos los periodistas antes de Twitter? Eso mismo me pregunto yo, reticente que estuve por meses después de haber abierto la cuenta en abril del 2009, la abrí por, como se dice, presión de grupo, Sí. por Carlos Montero, que fue el pionero en CNN en español abriendo sus cuentas en redes sociales. Y yo le decía, Carlos, era el líder, era el que más tenía. Claro, sí. Hoy no puedo creer yo que digo, Carlos, oye, te dejé atrás siendo tu discípulo. Pero por muchos meses yo no le encontraba utilidad. Me parecía que era una invasión a la privacidad de la gente, que se estaban poniendo fotos, ahora que pongo yo todo el tiempo, haciendo ejercicios, no sé qué, no sé cuándo. Pero después entendí que las redes sociales, tú tienes el control. ¿Hasta dónde expones tu vida? Nadie te está obligando a poner una foto que tú no quieras. Claro. O que no sea prudente, o que no tenga sentido común. Sí. Y al mismo tiempo crea una fidelización, más allá de la pantalla, en el caso de un comunicador, de la comunidad que está interesada en tu mensaje, que voluntariamente quiere seguir tus ideas, tus Claro. mensajes. Entonces, ¿sabes? Creo que es una gran brújula y me hago la misma pregunta. ¿Qué hacíamos nosotros antes de las redes sociales? Y tiene que ser un medio muy interactivo, porque aquí también aplica el poder de escuchar, el poder de escuchar no solo en lo presencial, sino también en lo virtual, lo que pasa en las redes sociales. Cuando yo sé escuchar, con toda seguridad la interacción es mucho más asertiva. No, y la gente además te pide reciprocidad. Si tú vas a mi cuenta, yo sigo casi 4,000 personas. Muchas de esas personas son personas que me dicen, oye, ¿por qué tú no me sigues? Yo digo, bueno, te sigo. Pero imagínate, si voy a seguir yo al 1.7 que me sigue ahora, es una locura porque no podría leerles. Le van a tocar una cantidad de días además para solo agregarlos. Claro, y eso sí es lo problemático de Twitter. Facebook queda un rato más ahí. Twitter es un cementerio. Sí. Porque cuando tú no entraste por media hora, todo lo que en esos últimos 25 minutos entró, ya no lo leíste. Sí. Ya está sepultado por los nuevos tweets. Entonces, la inmediatez de Twitter conspira con que uno pueda realmente hacer un acercamiento con todo el mundo. Sí. Pero bueno, ahí vamos, es la naturaleza del monstruo. Esa es la tecnología. En Colombia llegamos por televisión, pero por ejemplo en un canal como YouTube de Negocios en TM, llegamos a miles de personas a través de un canal. Ahí obviamente hay una interacción muy fuerte con ellos. ¿Qué hay que hacer para dinamizar esa comunicación con los televidentes, Ismael? Lo que se llama engagement, que es el Sí. compromiso bilateral de la comunicación, porque hoy por hoy los medios de comunicación ya no tenemos el famoso feedback, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? claro. El emisor, mensaje, receptor y el feedback, y lo que le quedaba al pobre receptor pasivo era que después que consumía el contenido, podía mandarle una carta o decirle a través de una llamada telefónica al mensajero, ¿verdad? Al emisor, oye, me gustó o no me gustó. Hoy ya no es así, hoy en simultáneo. Nosotros tenemos esa respuesta inmediata, incluso antes de ir al aire. Tú puedes tener una brújula de qué le interesa a la gente saber de lo que hace Ismael Cala. Ismael, la gente que nos ve en diferentes países de Hispanoamérica a través de internet, ¿dónde consigue el libro? ¿Cómo es la metodología para tenerlo? Está físicamente en muchas de las librerías en casi todos nuestros países. Me queda por llegar a Lima, Perú, a Chile, creo que Ecuador, porque en el resto de América Latina ya el libro está. A veces se agota porque el proceso de distribución del libro es muy lento, va en barco. Sí. Al Cono Sur se acaban, hay que esperar mes y medio que lleguen. Lo más fácil es el que se atreve a comprar y confía en internet. El libro está en ismaelcala.com, en mi página web y también en amazon.com. Sí. Ismael, de verdad que es un gusto compartir con usted aquí en un programa de estos como negocios y hablarle a muchos emprendedores y empresarios. Gracias. Que empecemos todos a comprender el poder de escuchar. Es una herramienta valiosa en los negocios también. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Ismael.